Estamos en Demencia Temporal, especial elecciones en Ecuador. Vamos a dedicar lo que queda de la hora a contemplar, aprender, comprender lo que sucede en el país hermano en las elecciones del domingo. Este domingo se elige presidente entre otros cargos. Hablamos con Edgar Bernal, estudiante ecuatoriano residente en Buenos Aires. Y ahora nos conectamos con Quito, con la capital ecuatoriana, porque vamos a enlazarnos con un periodista local allí, Andrés Reliche. Bienvenido a Demencia Temporal, a Cítrica Radio. Aquí Esteban Chiacho, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Esteban? A los tiempos. Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia de tu programa. Un placer, Andrés. Gracias por en estos días mega movilizados charlar un ratito con nosotros. Te pregunto, me permito ingresar con esta pregunta un poco atípica, pero ¿dónde estás ahora? ¿Cómo son los días? ¿Cómo es la rutina en la previa de un día, me animo a decir, histórico? ¿Cómo viene eso? Bueno, yo estoy en Quito y había estado un poco recorriendo algunas provincias del país también, viviendo el ambiente electoral. Uh-huh. En este día, justamente que es viernes, siempre previo a las elecciones, el día jueves, a medianoche del jueves, empieza lo que se llama el silencio electoral, que Claro. es hasta donde los candidatos pueden hacer publicidad y pueden hacer estos recorridos de campaña, puerta a puerta, o sea, toda la dinámica de lo que es una campaña electoral. Claro. Esta campaña ha sido un poco atípica porque el Consejo Nacional Electoral, que es la máxima autoridad electoral, había establecido algunos requisitos, digamos, por el tema de la pandemia, en el tema de la aglomeración de personas, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, esto en la práctica no se ha respetado. Hemos visto concentraciones masivas, eventos donde no se ha respetado lo que le llaman el distanciamiento social y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Andrés, en este camino, yendo ya al plano netamente electoral, incluso cuantitativo, veía algunos sondeos, obvio con toda la cautela que hay que tener en base a las encuestas, dan primero a Arauz sin llegar a lograr superar el umbral para ganar en primera vuelta, y segundo a Guillermo Lasso. Y te quería preguntar, porque aquí lo hemos hablado en el programa, tercero parece un candidato que conocíamos muy poco aquí, que es, lo quiero decir correctamente, Yacu Pérez, de un movimiento de izquierda. La pregunta es un poco obvia, pero en caso de una segunda vuelta, ¿cómo jugaría el rol de Pérez y qué chances le ves a Arauz de superar o no ese umbral de 50%? Bueno, hay algunas consideraciones, algunas lecturas ahí sobre cómo sería una segunda vuelta con el candidato Yacu Pérez. De hecho, las encuestas que tú mencionas, y que obviamente hay que mencionarlas con cautela, Claro. ya no ubicarían a Guillermo Lasso en el segundo lugar, sino a Yacu Pérez. Y esa sería una de las sorpresas de esta elección. Wow. ¿Cómo sería un escenario en segunda vuelta? Arauz versus Yacu Pérez sería como es la política, es incertidumbre. Digamos que las fuerzas que son anticorreístas, porque en esta elección también ya hago una digresión, no ha habido una disputa ideológica entre izquierda y derecha, sino entre el correísmo y el anticorreísmo. Digamos, y cerrando el paréntesis, Uh-huh. las fuerzas anticorreístas se alinearían un poco hacia Yacu Pérez y sería, digamos, como que un poco más complicado para Andrés Arauz y Carlos Rabascal, que es el binomio de Arauz, Uh-huh. ganar la elección. Y hay otras consideraciones que si quieres te las menciono Por o favor. espero que tú me preguntes. No, por favor, Andrés, estamos comprendiendo el panorama electoral. Esas otras consideraciones, ¿para qué lado van? ¿Qué otras variantes tenés en cuenta? Bueno, de las encuestas que manejo yo, información, dan cuenta de que esta elección se podría definir ya en una primera vuelta Uh-huh. con un porcentaje bastante amplio entre Andrés Arauz, Carlos Rabascal, con Yacu Pérez, que sería quien se ubicaría en el segundo lugar. Las cifras marcarían una diferencia bastante abultada de unos más de 20 puntos, por decirlo de alguna forma, entre 20 y 24 puntos. Sería también una victoria histórica, considerando lo que te decía, que ha habido una narrativa desde que Correa dejó el poder en el 2017 y hubo esta ruptura con Lenín Moreno, Claro. que acogió para sí todas las fuerzas anticorreístas, digamos, incluido Guillermo Lasso, estos líderes de la derecha, Jaime Nebot en Guayaquil, Uh-huh. el mismo Yacu Pérez y el partido Pachacutic. Entonces, eso como que ha jugado un poco en contra de esta narrativa anticorreísta, porque ya ha sido tan constante, permanente, evidente, e incluso llegando a lo burdo, que digamos la mayoría de la gente se ha cansado ya o ha caído en cuenta que no ha sido una legítima o una genuina
lucha contra la corrupción, como lo había presentado Lenín Moreno, sino una, digamos, una venganza o una revancha política contra Rafael Correa, que ha acumulado ya hasta la fecha, si no me equivoco, 24 procesos administrativos y judiciales de diferente tipo. Es significativo también porque justamente en una nota anterior hablábamos de Lasso, y Lasso es un candidato de centro derecha, ¿no? Un candidato que aquí en Argentina llamaríamos a cualquier parte del mundo, llamaríamos conservador por lo que parece ser, y Yacu Pérez es de izquierda, indigenista. Digo, me imagino esa convivencia que lo único que puede enlazar a frentes tan diferentes es el anticorreísmo. ¿Vos crees que hoy el anticorreísmo empieza a disiparse? ¿Cómo crees que se va a formar? ¿Qué chances tiene de arrebatarle la elección a Arauz? Yo diría, y de los datos que tengo, ¿no? Esto, Sí, sí. y bueno, de los datos duros, que son digamos, las mediciones, los trackings, las encuestas serias, pero aparte la percepción de lo que yo he visto, digamos, como le llaman acá en el territorio, en las provincias, más allá de la militancia, lo que la gente dice, no parece que este discurso o esta narrativa que te mencionaba de la corrupción como que no ha pegado mucho, y la gente tiene en la memoria los valores positivos de lo que fue el correísmo, digamos, la construcción de vías, la construcción de canales de riego, la construcción de escuelas, becas para estudiantes universitarios, acceso a la educación, acceso a la salud de calidad. Y en este punto de la salud de calidad me quiero detener un poco porque el tema de la pandemia, la crisis de la pandemia y cómo la gestionó, entre comillas, el gobierno de Lenín Moreno, es uno de los factores fundamentales que va a ser clave a la hora de decidir, ¿no? La gente en Guayaquil, en la costa sobre todo, y de hecho en la costa también hay otra dirección, que son las provincias donde acumulan la mayor o aglutinan la mayor cantidad de votantes. Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Esmeralda, Santo Domingo, Santa Elena, aparte de Pichincha, que no es de la costa, pero es de la sierra, tienen en la memoria cómo el gobierno gestionó o cómo fue, digamos, la negligencia del gobierno en atender a la crisis sanitaria por el COVID, y ese va a ser uno de los factores, la memoria, aparte de lo que te digo, de los valores positivos de la gente en el tema del proceso de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, es lo que va a ser fundamental a la hora de elegir. La gente está cansada. Y ahí también entra otra consideración. Esta elección es correísmo versus anticorreísmo, y también es interesante porque juega bastante los tiempos verbales, ¿no? Se ha hablado aquí, los que son anticorreístas han hablado del pasado, es decir, de los 10 años del gobierno de Rafael Correa, pero en un enfoque negativo. Andrés Arauz y Carlos Rabascal han jugado sus cartas electorales hablando de futuro, de recuperar el futuro, que es, digamos, como que una entelequia, si tú dices, recuperas algo que todavía no está. Claro. Pero han puesto sobre la mesa propuestas concretas, digamos, para la reactivación productiva, para recuperar el trabajo, para un poco reactivar el campo, y el tema de volver a que la salud sea gratuita y al acceso de todos, el tema de las vacunas, la educación. Entonces, tenemos ahí estos valores, ¿no? Pasado, el anticorreísmo; futuro, el correísmo con propuestas concretas; y el presente, que es Lenín Moreno, que ya a estas alturas es un gobierno huérfano de apoyo popular, con un 8 o 6% de respaldo. Bajísimo. Y eso también ha jugado porque la gente identifica que todas estas fuerzas que han hablado del pasado han estado alineadas con este presente que nadie quiere, que todo el mundo quiere ya que se vaya. Y lo que está, digamos, como que posicionándose es este tema de que sí hay una esperanza de que en un futuro pueda volver digamos que una rutina o una cotidianidad de más tranquilidad, ¿no? Es muy claro, por Andrés. De alguna manera. Es muy claro cómo lo describís, Andrés. Es una batalla que aparece de vez en cuando en estas elecciones tan históricas, por supuesto con los componentes específicos del caso ecuatoriano. Es muy claro. Me permito también preguntarte, a veces en estos contextos tan urgentes, tan terribles como es la pandemia en el continente latinoamericano, algunos temas quedan en segunda página, no forman parte del debate central, pero los comunicadores suelen poner la lupa en todo, y por eso te quería preguntar, aquí muchos comunicadores de internacionales decían que había una línea, no había una buena predisposición del gobierno de Alberto Fernández aquí en Argentina con una eventual administración de Arauz. ¿Vos cómo percibís esto? ¿Cómo percibís el plano internacional? Y si manejás alguna información,
¿cómo percibís la percepción argentina del candidato Arauz de cara a estos comicios? Como te mencioné hace un momento, la gente tiene un hastío de lo que está pasando en este momento, que es el presente. Entonces, ha jugado un poco, digamos, es bien visto en una mayoría de la población, digamos, los escasos recursos económicos, que un candidato pueda tener un acercamiento con un país que ya está manejando, digamos, el tema de las vacunas. Cuando aquí se habían ofrecido que iban a llegar no sé cuántas vacunas por semana, lo que ha llegado hasta el momento son solamente 8.000 vacunas. E incluso esa gestión de estas pocas vacunas ha sido desastrosa, porque ustedes deben de conocer que el gobierno, en lugar de vacunar a las personas que estaban en lo que llaman la primera línea, que son los médicos, las enfermeras, el personal de salud, las Fuerzas Armadas, los militares, los policías, había vacunado a la mamá del ministro, a los familiares de los ministros, al propio presidente Lenín Moreno y a los ministros que viajaron a Estados Unidos a un encuentro con el secretario general de la OEA. Pero volviendo a tu pregunta, digamos que, o sea, no tengo datos como para decirte cómo lo percibe la población, pero mi percepción es que alguien que ya te ofrece algo concreto, con un gobierno que está ya manejando el tema de las vacunas, digamos, con un poco más de amplitud que lo que le hace el gobierno de Ecuador, podría ser bien visto en la población, ¿no? Totalmente. Andrés, sabemos que son días muy movilizados, nos has atendido con muchísima gentileza. Para comenzar a concluir, es una elección en Ecuador, un país que, si uno ve los 90, los 2000, tuvo una inestabilidad de presidentes muy fuerte, como nos pasó a nosotros. En eso somos bastante similares, con las diferencias, por supuesto, de cada caso. Sí. Pero la estabilidad política lo es todo para construir futuro. ¿Qué cosas ves diferentes en esta elección en cuanto a otras, y qué cosas ves similares en esta elección en cuanto a otras? ¿Cómo te paras en ese contexto? Diferentes sería el contexto de la pandemia, las restricciones que ha habido para que los candidatos puedan tener eventos de concentración masiva. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral no ha hecho respetar sus propios protocolos, y ya, bueno, anoche se cerró la elección y esperemos que las aglomeraciones no hayan afectado para que haya un número más grande de contagios, ¿no? Totalmente. Similares con con anteriores, yo creería que no, porque más bien esta ha sido una elección diferente por el tema que te hablaba, de que no ha habido disputas ideológicas, sino esta dualidad de correísmo-anticorreísmo, más el tema del pasado, el presente y el futuro. Y ha habido más bien una alineación de... Aquí en Ecuador en este momento hay 16 candidatos a la presidencia. 15 candidatos, o 14, porque hay un candidato que se llama Isidro Romero, que, digamos, no ha estado en esta línea del anticorreísmo radical, ha estado como jugando ahí para sus propias propuestas. Ese es un candidato de derecha con unas propuestas un poco populistas. Y la particularidad que te iba a decir, y que es diferente a las otras elecciones, es que ha habido un todos contra uno, perdón, claro. Disculpa. Todos contra uno, que ha sido 14 candidaturas en contra de la candidatura de Arauz y Rabascal. Y pese a eso, aparte del status quo, ha habido persecuciones judiciales, aparte de parte de la Fiscalía, persecuciones administrativas por parte de la Contraloría. Los medios de comunicación han tomado una postura claramente en contra del binomio de Arauz. Entonces ha sido como una lucha de David contra Goliat, sin pretender ser dramático. Y pese a eso, puede haber una sorpresa, que es lo que te mencionaba al inicio, ¿no? Con este margen grande de diferencia, este porcentaje grande de diferencia, ha estado también presente mucho la figura de Rafael Correa. Yo digo que no ha sido un binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal, sino un trinomio entre Andrés Arauz, Carlos Rabascal y Rafael Correa, que también ha estado jugando mucho en esta elección. Andrés, clarísimo, vamos a recomendar fuertemente tu usuario en Twitter, Reliche Andrés, allí para poder... Exactamente, ahí el nombre, clarísimo como siempre. Para concluir, ya estamos cerrando el bloque, pero la última... No te preocupes. En cuanto a los resultados, porque no quería dejarte ir sin preguntarte, el momento de la definición de resultados, charlábamos con un amigo de la casa, Edgar Bernal, ecuatoriano que reside aquí, y mencionaba esto de la tensión, bueno, el antecedente de Bolivia, donde aquí Oscar Laborde, el presidente del Parlasur, nos dijo, si la diferencia de Arce no era tan grande y era mucho más pequeña,
estaba el temor de que adulteraran los resultados. ¿Cómo vos percibís esto, el momento de los resultados, del conteo? ¿Cómo estás con esa situación? Bueno, hay muchas dudas sobre cuál va a ser el rol del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el blindaje o la tranquilidad que daría, por decirlo de alguna manera, sería este gran margen de diferencia. Claro. Eso no descarta que pueda haber movimientos medios extraños. Yo lo alertaba ayer también un poco, y en base también a un par de alertas que tuve de fuentes que pidieron la protección, obviamente, de que hubo una reunión ultra secreta el día miércoles en el Palacio de Carondelet, donde se había abordado justamente esta proyección de lo que iba a pasar ya con la diferencia o con lo que está marcado ya sobre lo que serían los resultados, pero no sabemos qué es lo que han tratado. Obviamente yo no, sería muy arriesgado decir están pretendiendo torcer el resultado de las elecciones. Lo que sí hay unos hechos bien extraños es que Lenín Moreno viajó la semana pasada a Estados Unidos, sí, y tuvo una reunión con el secretario de la OEA, Luis Almagro, y de hecho no permitieron ahí que accedan, digamos, como otros funcionarios de nivel diplomático, como suele ser normal, y eso levanta un poco de sospecha. También hay algunas alertas sobre algunas intenciones que habría en el CNE de recurrir a temas como tipo hackeo. Eso habrá que ver. Como lo digo, sería irresponsable decir es cierto. Totalmente. Pero ha habido unas alertas en ese sentido. Lo que yo personalmente creo es que si es que el margen de triunfo que se da, que te mencionaba, que es de más del 20%, no daría como pie a que pase un tipo de cosas como la que te mencionaba. Y también la ciudadanía, que está bastante alerta. Lo que le llama acá despectivamente el correísmo se está organizando o ya está organizado para hacer un control electoral que no permita que se tuerza, digamos, los resultados. Andrés, clarísimo, gracias por en estos días tan movilizados charlar un rato con nosotros, desde Quito, desde el centro de las situaciones, desde el centro de el episodio político más importante del fin de semana y muy probablemente del mes en el continente, que es en este inicio de año las elecciones en Ecuador, allí. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, un enorme abrazo desde Buenos Aires, de aquí de Argentina, y será hasta la próxima si te parece, siempre a disposición. Gracias, Esteban, un abrazo a ti y un saludo a toda la audiencia, y siempre acá a disposición de ustedes para conversar de este tema y de otros temas. Un abrazo. Lo mismo decimos, Andrés, un fortísimo abrazo. Andrés Reliche, clarísimo. Hemos tenido un especial de elecciones en Ecuador donde han puesto, yo solamente hice las preguntas, los invitados han puesto todo sobre la mesa para poder contarnos cómo se va a desenvolver los comicios en el pueblo hermano del Ecuador. Será un día histórico, y con Edgar Bernal primero y con Andrés Reliche después hemos tenido información de primera, y lo hicimos de nuevo con Estados Unidos, lo hicimos con Bolivia y ahora lo hacemos con Ecuador. Cubrir las elecciones a pulmón, conectando, molestando un poquito y con gente tan gentil y tan inteligente en su tema que nos atiende y nos explica con claridad lo que sucederá.